jueves 2 de junio del 2022. Soy Lizeth Guzmán y le doy la bienvenida a JN Noticias. Veamos rápidamente nuestros titulares. El JNE resuelve controversias jurisdiccionales de elecciones internas partidarias. CONADIS exhorta a las personas con discapacidad a registrarse en Redis de la OMPE por elecciones 2022. JNE habilitó nueva mesa de partes virtual para trámites más ágiles y seguros. Pleno del JNE resuelve controversias de elecciones internas con celeridad. El Jurado Nacional de Elecciones, tras la realización de las elecciones internas de las organizaciones políticas, se encarga de la resolución de controversias jurisdiccionales. Se confirió una facultad de resolución de controversias al Jurado Nacional de Elecciones, justamente o precisamente en el marco de las elecciones internas que iba a desarrollar cada organización política. Esta facultad fue desarrollada, ampliada en el reglamento de competencia del Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones, que fue también aprobado el año pasado. Las facultades versan sobre dos temas puntuales. Primero, actas observadas que ya se han venido resolviendo respecto a las elecciones de un afiliado a un voto que se llevaron a cabo el día 15 de mayo y también respecto a las elecciones por parte de los delegados que se desarrolló el 22 de mayo. El abogado Alonso Encarnación dio cuenta de la cantidad de casos que revisa el máximo ente electoral en última y definitiva instancia. Hemos tenido un promedio de 310 expedientes de actas observadas que provienen de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que a la fecha ya están resueltos, quedan por resolverse unos 10 o 15 expedientes más o menos, y a su vez tenemos expedientes de nulidad electoral, nulidad de mesa de sufragio, nulidad de local de votación, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando versen sobre materia numérica, términos o cuestionamientos numéricos, a los datos que OMPE o a los resultados finales que OMPE o podría emitir eventualmente. Es preciso resaltar que el próximo 7 de junio se vence el plazo para la entrega de resultados de las elecciones internas, por lo que el Pleno del JNE resuelve los casos con celeridad y apego a la ley. La OMPE habilitó el sistema de registro de personas con discapacidad de cara a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales puso a disposición de la ciudadanía el sistema para el registro de personas con discapacidad. Para el actual proceso de elecciones regionales y municipales, se ha habilitado las opciones de discapacidad mental, auditiva, visual, del habla, sordoceguera y otras. En este contexto, el CONADIS exhorta a los ciudadanos con alguna discapacidad a registrarse para que el 2 de octubre, día de la elección, reciban una mejor y rápida atención. El registro permitirá ejercer el derecho al voto sin dificultades. Al ingresar a la plataforma, la OMPE le pedirá validar su identidad a través del número de su DNI, el código de verificación del mismo documento y la fecha de nacimiento. Es importante mencionar que estas opciones son para el DNI azul y el electrónico. La Oficina Nacional de Procesos Electorales brinda las facilidades para que todos los peruanos podamos acceder a nuestro derecho constitucional del voto. En el caso de las personas con alguna discapacidad, el organismo prepara cartillas braille, rampas en los locales de votación, así como material adecuado y personal capacitado que se suma a estas tareas. El JNE habilitó nueva mesa de partes virtual para trámites más ágiles y seguros en favor de las organizaciones políticas y ciudadanos.
El JNE puso a disposición la nueva mesa de partes virtual, el servicio que permite a los administrados remitir electrónicamente los documentos que fueran necesarios para iniciar un trámite ante la entidad, sin necesidad de apersonarse a las instalaciones del JNE. El responsable de proyectos y tecnologías del JNE explica que esta plataforma es útil durante el periodo electoral y no electoral. Desde la semana pasada está habilitada ya la nueva mesa de partes virtual del CIGE, así se conoce de acuerdo a los reglamentos. Esta versión es una versión mejorada de nuestro CIGE, donde se puede apreciar que el usuario, para el usuario más intuitivo, más familiar, presentar documentos, tanto en proceso electoral como cuando el jurado no está en proceso electoral. Algunos ejemplos: cuando no está en proceso electoral tenemos las vacancias, por ejemplo, y cuando hay un proceso electoral tenemos las inscripciones de listas de candidatos. Barreto aseguró que en esta nueva plataforma se estandarizaron los pasos para la presentación de documentos, que actualmente son 5, y también proporcionan mayor seguridad al usuario. Barreto precisó que a medida que el cronograma electoral avanza, se van habilitando diferentes trámites. La semana pasada se ha puesto en producción, o sea, se ha puesto en uso para la ciudadanía y las organizaciones políticas, solamente con 12 tipos, pero de acuerdo al cronograma electoral se van habilitando. Por ejemplo, en un par de semanas ya debemos estar habilitando todos los tipos y materias que están relacionadas a la inscripción de listas de candidatos. Entonces ahí tenemos lista de candidatos, tachas, dádivas, ¿no? Apelaciones. Claro, poco a poco se van habilitando. Ajá. Exacto, posteriormente en octubre, por ejemplo, ya el día de elección, tenemos ya todo lo relacionado a actas electorales. Se recuerda que el JNE estableció el horario de la recepción virtual de documentos a través de la mesa de partes virtual de 8 de la mañana a 8 de la noche. La presidenta del Congreso remitió el oficio enviado por el JNE a las bancadas. En dicho oficio se señala que ni jurídica ni materialmente es posible modificar los plazos del cronograma electoral establecido para las elecciones regionales y municipales de este año. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, remitió a las bancadas el oficio enviado por el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, en la que se detalla sobre la imposibilidad de reabrir el plazo de inscripción de candidatos y modificar el cronograma electoral de las elecciones 2022. En el documento, el presidente del máximo organismo electoral detalló los motivos por los cuales la ley que aprobó el legislativo para ampliar el plazo de inscripción de afiliados en las elecciones internas es inaplicable. Una de las razones válidas, según refiere el oficio, es que las internas del 15 y 22 de mayo ya se realizaron de manera satisfactoria y quienes resulten ganadores deben ser reconocidos como tales. Recordemos que el oficio fue enviado al Congreso de la República el 27 de mayo, con la finalidad de que se respeten los hitos electorales, ya que connotan seguridad jurídica en el marco del proceso eleccionario. En una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos se evidencia que más del 40% de encuestados nunca ha leído la Constitución Política del Perú. Veamos qué más datos arrojó la encuesta. Si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes conocen la Constitución? En una reciente encuesta se evidencia que el 42% de ciudadanos encuestados a nivel nacional reconocen no haberla leído en ningún momento, teniendo en cuenta que es la ley fundamental por la que se rige el sistema de gobierno de un país. Sin embargo, otros datos que arroja la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos indica que el 53% admite haber leído algunos artículos y solo el 4% ha leído toda la Constitución. Asimismo, quienes señalan que han leído la Constitución se encuentran mayormente en el Perú urbano, en el sur del país. Son personas de 18 a 24 años y además interesadas en política. De las personas también que leyeron toda la Constitución, indica un 66% que debería haber algunos cambios en la actual Constitución. Recordemos que la Constitución Política establece el sistema de un gobierno, define los poderes y además las funciones de las instituciones. Es un conjunto de reglas y principios, entre otros, los mismos que debemos conocer como ciudadanos.
Milagros Huipán, representante de la OMPE, indicó que podemos elegir cualquier local de votación del distrito donde está registrado cada ciudadano. En el marco de las elecciones del próximo 2 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informa que la elección del local de votación se puede hacer dentro del distrito donde cada votante está registrado. Hasta el 3 de junio, la OMPE pone a disposición de la ciudadanía el referido sistema. Tiene que ingresar a la web eligetulocal.ompe.gov.pe, ya sea desde la computadora, la laptop, la tablet o desde el mismo celular. Es a esta página y le vamos a ir pidiendo datos. Es muy amigable, ¿no? Porque también te muestra, por ejemplo, el DNI azul, el DNI electrónico, si es que tienes, te muestra dónde están ubicadas la información que te vamos a pedir, el número de DNI, el dígito de verificación, la fecha de nacimiento. La OMPE indica además que para este proceso electoral, el sistema Elige tu local de votación agrega una etapa de validación de información personal a través de preguntas o mediante un selfie. Asimismo, hay que recordar que si usted realizó un cambio de datos después del cierre del padrón, no se registrará para el actual proceso eleccionario. Un año antes de la elección se cierra el padrón electoral, es decir, el 2 de octubre del 2021. Si yo hice mi cambio en diciembre, en enero de este año, no se va a reflejar en el padrón electoral, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estaba hasta antes de octubre del 2021 con el registro del distrito de Jesús María y me cambio en diciembre al Cercado de Lima, para yo ingresar al Elige tu local y donde yo voy a votar va a ser el distrito de Jesús María, porque ese fue el distrito donde yo estaba registrada antes del 2 de octubre. La OMPE invita a toda la ciudadanía a elegir su local de votación con el objetivo de hacer más fácil su traslado el día del sufragio. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad concluyó con el ciclo de conferencias sobre las herramientas a brindar en los planes de gobierno en el contexto de las elecciones regionales y municipales. Con la finalidad de brindar herramientas a las futuras autoridades locales y regionales para un buen gobierno, se identificó las principales carencias actuales y los posibles cambios en los que tienen que trabajar, ello en el marco de los próximos comicios regionales y municipales. La idea principal es la de brindarles insumos para mejorar los procesos de elaboración de planes de gobierno regionales y locales, que estos puedan sostenerse no solo en la etapa de implementación, sino también durante el monitoreo y evaluación de estos procesos políticos. Partimos primero, y esto es súper importante, desde la idea de la gestión pública entendida como un servicio que prioriza los derechos de todas las personas en su diversidad. El último taller abordó el enfoque intercultural de los planes de gobierno. En la misma señalaron que el candidato debe conocer a su ciudadanía. El candidato tiene que saber escuchar. No es tratar de colocar lo que mis sueños para que la población me entienda, sino que la autoridad debe tratar de entender lo que quiere la población. Entonces, para esto, tener una actitud intercultural es saber escuchar las ideas y respetar las ideas de las personas y a las personas ante todo y todos sus derechos. Y un ejemplo de este respeto, saber escuchar, es que las autoridades deben conocer las lenguas de las otras personas. Asimismo, en el evento virtual se reflexionó sobre las tareas pendientes en el ámbito local, regional y nacional. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer por y para la inclusión social de los diversos pueblos que componen nuestro país y para garantizar sus derechos en igualdad. Está en ustedes, las futuras autoridades y cuadros técnicos, trabajar para seguir acortando estas brechas de desigualdad, idealmente hasta eliminarlas. Esto se dio en el marco del ciclo de conferencias para desarrollar herramientas para un buen gobierno organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones.
siendo las 10:14 de la mañana, es momento de ir a una breve pausa, pero antes los dejamos con imágenes de Arequipa. Como recordarán, el ex alcalde de Lima difundió unos audios donde presuntamente terceras personas habrían solicitado la suma de $80.000 para revertir la resolución del JNE que procedió con su vacancia. En ese sentido, el ex burgomaestre dijo que iba a listar lo que son acciones contra este órgano electoral. Y para profundizar más sobre este tema, ya se encuentra con nosotros el doctor José Tello. Él es especialista en temas electorales. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Perfecto, como dije en mi presentación, el ex burgomaestre ha presentado acciones contra este órgano electoral. Pero antes, para que le quede claro a la ciudadanía, por favor explíquenos un poco por qué se solicitó la vacancia. Muy bien, el tema de la vacancia del ex alcalde Jorge Muñoz Wells se da básicamente porque la ley orgánica de municipalidades tiene en el artículo 22 una causal de vacancia que remite a los impedimentos de postulación en una elección municipal. Es la única norma dentro del ordenamiento jurídico peruano que tiene esa particularidad en su numeral 8, de remitir, ¿no?, a el incumplimiento de requisitos de postulación. Y uno de los requisitos de postulación, de acuerdo al artículo 8, ¿no?, de la Ley de Elecciones Municipales, está referido justamente a que los directores de empresas públicas están impedidos de postular. Entonces, nosotros tenemos acá un impedimento, ¿no?, que es para la postulación, pero que viene justamente a configurar como una causal de vacancia una vez que, ya asumiendo el cargo de alcalde, el ex burgomaestre Jorge Muñoz decide, ¿no?, formar parte del directorio de CEDAPAL. Entonces, al asumir el directorio de CEDAPAL, él simplemente, indistintamente a que haya recibido no una dieta, que es irrelevante, configura una causal de vacancia, porque es sabido de que el exalcalde devolvió el dinero de las dietas, pero finalmente no es un tema económico, es solamente el ejercer el cargo que sí lo ejerció en su momento de director de esta importante empresa pública que nos provee de agua a todos los limeños. Entonces, en realidad es una vacancia que se ha dado con arreglo a derecho. O sea, eso ha ocurrido en otras ocasiones también. O sea, por ejemplo, si nosotros retrotraemos en el tiempo, hay un caso en Piura del año 2008, ¿no?, específicamente en Talara, donde el alcalde provincial es justamente también vacado por asumir un cargo de director en Petroperú. Entonces, si uno ve la línea de lo que ocurrió hace ya 14 años atrás, simplemente es un criterio que se ha mantenido porque la norma sí está. Muchas personas han podido dar opiniones bastante válidas de que este tipo de vacancias pues, pueden ser muy complicadas en el último año de gestión. Se deben a causales que son bastante rígidas, pero realmente hay que ser claros en algo. Una vacancia o una suspensión se tiene que resolver y no puede dejar de ser resuelta por el órgano jurisdiccional que está a cargo. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones es quien en segunda y última instancia resuelve lo que es apelable
en los consejos regionales y los consejos municipales en el caso de vacancias y suspensiones de autoridades nacionales. Entonces, el jurado no puede dejar de resolver porque está en el último año de gestión. Y segundo, la ley orgánica de elecciones o la ley de elecciones municipales es materia de discusión, modificación, incluso hasta de derogación, de ser el caso, o sea, pueden ser derogadas en el Congreso de la República. El Jurado Nacional de Elecciones es un tribunal electoral. Como tribunal, lo único que tiene que hacer, de acuerdo a sus funciones, resolver con arreglo de derecho y a las normas que están vigentes. O sea, me parece a veces bastante, se podría decir, complicado el hecho de que se estigmatice como que el jurado es responsable de este tipo de situaciones de vacancia, cuando en realidad nos debería llevar, yo creo, ¿no?, por un tema de justicia, porque creo que el término que encaja mejor es bastante injusto que se le achaque al jurado este tipo de situaciones. Me parece que debería llevarnos a un debate sobre lo que es la normatividad municipal vigente, ¿no? Tanto a nivel de ley orgánica de gobiernos municipales, de orgánica de municipalidades, como en el caso de la ley de elecciones municipales, que justo se está aplicando porque estamos en un proceso de elecciones regionales y municipales. Perfecto, doctor. Y en este contexto, la defensa del ex burgomaestre Jorge Muñoz señaló que si bien él se encargó o él estaba a cargo de la dirección de Sedapal, no recibió dietas. ¿Esto se podría decir entonces que es un atenuante? No, porque la causa se configuró desde que ejerció el cargo de director, haya cobrado o no haya cobrado. Perfecto, Por entonces... eso que el tema económico es un planteamiento que realmente, o sea, no viene al lugar. O sea, es digamos, un argumento de defensa técnica que no viene al lugar. ¿Por qué? Porque no estamos en el supuesto del artículo 63, por ejemplo. Si nosotros leemos las causales de vacancia, el numeral 9 del artículo 22 remite al artículo 63, que habla de la incompatibilidad de negociación, sea directa o interpósita persona, o sea, a través de otras personas, ¿no? Y acá hay un sendo desarrollo que viene pues también desde más o menos el año 2008, 2009, con casos como, por ejemplo, el de Caraballo, ¿no?, la vacancia de Miguel Ríos, o si no también el de Guarmey, que fueron simultáneos. Incluso en aquella época ambos casos figuraban en el portal web del jurado como precedentes de observancia obligatoria. Tras estos casos hay un desarrollo de 6 casos más, mínimamente, que justamente van dando un marco de criterios jurisprudenciales en torno al tratamiento de esta negociación incompatible, donde sí el factor de evolución dinero tiene justamente ese mérito de poder librar a la persona pues de una vacancia. Exactamente. Pero sí hay que ser claros en algo, eso no tiene nada que ver con la causal de vacancia que se le aplicó al señor Muñoz. Ahora, el señor Muñoz señaló que desde un principio que se aplicó una medida desproporcionada. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Es que no es desproporcionada porque es lo que manda la norma. Lamentablemente, y nuevamente quiero rescatar lo que acabo de mencionar hace un rato, eso no le compete al Jurado Nacional de Elecciones. El jurado tiene que aplicar la norma. Hace mal de no aplicar la norma. Hace mal de no resolver un caso. El hecho de que este tipo de situaciones de vacancia se den en el último año de gestión, o el hecho de que la norma para muchos puede significar muy draconiana, o sea, muy digamos, fuerte, dura, bueno, es un tema del Parlamento. El Congreso es el que tiene que, en este caso, ver si ese tipo de normatividad sigue vigente o si la atenúa, porque es un tema que responde a una legalidad. Todo lo que tiene que ver con sanciones, y la vacancia y la suspensión son sanciones, tienen que estar muy ceñidas al principio de legalidad. El principio de legalidad se sustenta en la propia ley, y la ley es una prerrogativa, el dar la ley, el modificar la ley o el derogar la ley del propio Congreso de la República. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el caso de Boluarte? La diferencia es sustancial, ¿por qué? Porque en el caso de Dina Boluarte hay que recordar de que ella, por ejemplo, tuvo hasta hace un tiempo la condición de funcionaria de RENIEC, solicitó una licencia, pero realmente lo que ocurre acá es que ahí había una infracción respecto al reglamento interno de trabajo de RENIEC.
sea, en el caso de la señora Boluarte, por trabajar para el registro, no tiene el tratamiento, por ejemplo, que sí ha habido en más de una ocasión con personal de la OMP o del jurado, quienes tienen el impedimento, ¿no?, para ser contratados o para trabajar en el jurado o la OMP, de no haber pertenecido los últimos 4 años a una organización política o no haber sido candidatos a cargo de elección popular. Entonces, el RENIE no lo tiene. ¿Y qué ocurre luego? Para el caso de un candidato a la vicepresidencia hay un verdadero vacío en la norma actual, porque no tiene el mismo tratamiento que un candidato a la presidencia. Perfecto, y acá doctor. hay algo interesante de tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la señora Boluarte, lo que ocurre, y esto sí quiero dejarlo bien claro, es que ella postula 2 cargos porque se permite postular a la vicepresidencia del Congreso de la República. Ella postula al Congreso y, por ejemplo, para el Congreso sí se le pedía a ella una licencia sin goce de haber 30 días antes de la elección. Y la señora Boluarte, como ocurrió también en el famoso caso del Partido Popular Cristiano, el caso del PPC, presenta su licencia con extemporaneidad y se declara improcedente su candidatura. Ella finalmente termina fuera de carrera en las elecciones congresales, pero se mantiene en carrera en lo que son las elecciones presidenciales y termina con el presidente Castillo llegando pues a la vicepresidencia de la República. Ok, muchas gracias, doctor, por esta valiosa información que nos acaba de brindar. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahora continuamos con el bloque internacional. Les comentamos que México se encontrará en contienda electoral este domingo 5 de junio y millones de ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir a los próximos representantes políticos. El próximo 5 de junio, en 6 estados de México, las y los ciudadanos saldrán a ejercer su derecho de sufragio por las elecciones ordinarias que se festejarán para elegir a nuevos gobernantes, así como la renovación del Congreso, alcaldías, sindicaturas y más. Los estados en los que se festejarán las elecciones ordinarias son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El Instituto Nacional Electoral señaló que más de 11.7 millones de personas serán convocadas a asistir de manera presencial a las 21.068 urnas. No tenemos tiempo para más, gracias por acompañarnos a través del canal 516 de Movistar, las redes del JNE y por supuesto por nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con bellas imágenes de Arequipa.